Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión tengo acá un tema y el título es No tenían conocimiento de Jehová. Miramos pues la palabra del Señor allá en Jueces, el capítulo 2 y el versículo 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En contraste con este versículo que hemos leído, también entonces quiero que leamos el libro de los Salmos, el capítulo 46 y el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La pregunta en esta hora que quiero resolver es, ¿qué es el conocimiento de Jehová? Porque estamos mirando que se levantó un pueblo, se levantó una generación que no conocía a Jehová, que no sabía cuál era lo que el Señor o qué era lo que el Señor había hecho en ellos. Por tanto, para ellos, para esta generación que está hablando la palabra del Señor, Dios no le era conocido. Es decir, no sabían quién era Dios, no sabían cómo actuaba su poder. En fin, ellos no conocían la obra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué es el conocimiento de Jehová? ¿O qué es conocer a Dios? Es saber quién es Él. Es decir, conocer a Dios es saber quién es Él. Bueno, pues Él es el Dios de la eternidad. Es saber que Él existe. Claro, Dios existe por sí mismo. El conocimiento de Jehová es saber qué Él piensa. La Biblia dice que Dios piensa en la salvación de todos los seres humanos. El conocimiento de Jehová es saber qué quiere Dios. Y Dios lo que quiere es que todos los hombres le conozcan, que todos los hombres le obedezcan, que todos los seres humanos le adoremos. El conocimiento de Jehová es saber que Él busca un corazón arrepentido para hacer morada allí. Es saber que Él ordena que lo amemos, que guardemos sus mandamientos y sus ordenanzas, que le sirvamos de corazón. El conocimiento de Jehová es saber qué tiene determinado Dios con el ser humano. Y realmente Dios tiene determinado salvar al hombre, aquel que quiera, aquel que se disponga en su vida y en su corazón para amarle, para obedecerle y para servirle. Pero también Dios tiene determinado un castigo severo para castigar al hombre que no quiere oírle, que no quiere amarle, que no quiere aceptar sus enseñanzas, que aborrece la palabra del Señor. Eso es conocer a Dios, saber que Él ama a los que le aman, pero que Él aborrece y castiga a aquellos que no quieren someterse a su palabra, aquellos que no quieren amar su nombre, aquellos que no le obedecen, entonces les castigará duramente, dice la palabra del Señor, por causa de sus pecados, por causa de su maldad y por causa de desconocer a Dios. Pero el versículo que hemos leído entonces nos dice que hay una generación que no conoce a Dios, y el que no tiene conocimiento de Dios vive una vida llena de pecado, vive una vida llena de maldad, vive una vida llena de impiedad. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando el hombre no tiene conocimiento de Dios, cuando el hombre no tiene conocimiento del Creador, entonces vive una vida desenfrenada, vive una vida impía. Vive una vida llena de borracheras, llena de envidios, llena de homicidios, llena de toda clase de maldad. Cuando el hombre no conoce a Dios, entonces no se valora ni a él mismo, ni valora a la esposa, ni valora a los hijos. No, por el contrario, desconoce a todo el mundo, pero es porque desconoce a Dios, desconoce a quien le hizo, quien le formó. Y por desconocer a Dios, entonces desestima su vida,
siempre está pensando en la muerte, siempre está pensando en el pecado, siempre está pensando en el homicidio, siempre está pensando en hacerle daño a su prójimo a través de la hechicería o a través de la brujería, o en fin, ¿por qué? Porque no conoce a Dios. Entonces dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento de Dios. Su mente estaba cerrada, su mente estaba, pudiéramos decir en esta oportunidad, sellada por dentro en cuanto a las cosas de Dios. Por eso es que vivían de cualquier manera. Libro de los Salmos, el capítulo 53 y el versículo 4 dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como que si comiesen pan, y a Dios no invocan. Claro, ¿cómo van a invocar a Dios aquel que no le conoce? ¿Cómo va a invocar a Dios aquel que no se acerca al Señor? ¿Cómo va a invocar a Dios aquel que niega la existencia de Dios? Porque todo eso lo hace el hombre que no le conoce. Niega la existencia de Dios, niega que hay un creador de sí mismo y un creador que le creó, por la impiedad, por la dureza de corazón, por la vida que lleva y porque simplemente no conoce a Dios. Porque cuando el hombre no conoce al Señor, entonces es que vive de cualquier manera y desconoce la obra de Dios. Entonces, hermano, estamos hablando de una generación que no conoce a Dios, una generación que quizás desconoce la divina providencia y por eso actúa de una manera muy alejada de las cosas de Dios. Pues quiero decirte en esta tarde que esta generación que estamos viviendo, en este tiempo, en este año 2020, también hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que niega la existencia de Dios. Hay mucha gente que rehúsa creer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero déjame decirte, estimado oyente, que en medio de tanta gente también habemos personas que conocemos a Dios. También habemos personas que conocemos su palabra. También habemos personas que nos sometemos a la obediencia, que vivimos esa vida que Dios quiere que vivamos y que por todos los medios buscamos la presencia de Dios para que Él nos guarde, nos guíe, nos bendiga, para que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y de esta manera poder servirle a Dios y dar testimonio y decirle a todas las gentes y decirle al mundo entero y decirle a todos los que nos rodean que hay un Dios grande en los cielos, que hay un Dios lleno de poder, que hay un Dios lleno de amor y de misericordia. No es el Diosito que usted dice, no, es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. Es el Dios eterno, el cual ama al ser humano y demostró su amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que necesita conocer el ser humano. Ese es el Dios que necesita conocer esta sociedad. Ese es el Dios que necesita conocer la gente de este municipio, la gente de esta población, la gente de estas veredas. Necesita conocer ese Dios maravilloso, ese Dios eterno, ese Dios bendito, ese Dios que puede sanar el enfermo, ese Dios que puede perdonar los pecados, ese Dios que puede cambiar al borracho, a la prostituta, a la ramera, ese Dios que puede cambiar al vicioso, ese Dios que puede cambiar al mal marido, a la mala mujer. Sí, porque el Señor puede cambiar la vida del hombre, porque el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Este Dios que resucitó los muertos en el tiempo pasado es el mismo Dios que está vivo, es el mismo Dios que tiene el poder, es el mismo Dios que tiene la autoridad para ejercerla sobre todo ser humano, mayormente sobre los que se acogen a su palabra, mayormente a los que se acogen a sus mandamientos, mayormente a aquellos que se entregan al Señor y de esta manera deciden vivir una vida consagrada para Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hallar a Dios?
¿Cómo encontrar al Señor? Proverbios capítulo 2 dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y a la ciencia eres tu voz, si la buscares como a oro, si la buscares como a plata, entonces hallarás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, para poder hallar a Dios hay que buscarle, pues la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que él está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio el perdonar. Entonces quiero reiterar en esta oportunidad que para encontrar a Dios hay que buscarlo. Si tú lo buscas, lo hallarás. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero si tú no lo buscas, nunca lo vas a encontrar. Aunque ciertamente Dios está en todo lugar, ciertamente Dios está tan cerca de ti, pero hay que llamarlo, pero hay que hablar con Él a través de la oración. Hay que hablar con Él con una mente deseosa de encontrarle, de oír su palabra, de dedicarle el corazón al Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti. Por lo tanto, estimado amigo, ¿cómo hallar a Dios? Hay que recibir su palabra, hay que guardar sus mandamientos, hay que estar atento nuestro oído a lo que Él enseña en las sagradas escrituras. Entonces es importante buscar a Dios. Es importante buscar el conocimiento del Señor para poder hallarle. Proverbios capítulo 2 versículo 6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice pues la palabra del Señor que de Jehová viene la sabiduría. Para poder ser sabio, para poder hallarle, para poder encontrarle, es necesario entonces buscar la sabiduría que viene de Dios, buscar la sabiduría que viene de lo alto, buscar la sabiduría que viene del cielo. Conocer a Dios es saber lo que Él piensa de mí, y realmente lo que Dios piensa de mí es que Él quiere salvarnos, que Él quiere perdonarnos, que Él quiere llevarnos a la vida eterna. Conocer a Dios es entender qué quiere el Señor de nosotros, es comprender su grandeza, es comprender su majestad, es comprender cuánto nos ama el Señor. Cuando el hombre conoce a Dios, entonces le adora. Dice pues la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33 y el versículo 9: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios se manifestaba, porque ellos habían visto los milagros que Dios había hecho, porque ellos conocían sus mandamientos, porque ellos tenían en su corazón que Dios es el Dios eterno y que Él merece la adoración, porque ellos sabían que Dios es el único que merece la alabanza y la adoración, y es el único a quien el ser humano debe de postrarse en humillación ante su presencia. Entonces, cuando el hombre conoce a Dios, se humilla delante de Él. Cuando el hombre conoce a Dios, se deja guiar por Él. Mire, aquí hay una congregación, aquí hay un pueblo grande, aquí hay miles de personas en este momento, según lo que dice este versículo, y dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. ¿Y cuál era ese símbolo de la columna de nube? La presencia misma del Señor, que se ponía en la puerta del tabernáculo, y entonces Jehová hablaba con Moisés, y todo el pueblo, todos los seres humanos, desde el más grande hasta
hasta el más pequeño, desde quizás el más alentado hasta el enfermo. Quizás todas las personas se ponían a la puerta, cada uno de su casa, pero era para adorar el bendito nombre del Señor, era para darle honra, era para darle la gloria, porque ellos conocían a Dios, porque ellos sabían que era el Dios que los había sacado de la esclavitud, porque ellos sabían que este era el Dios que había hecho maravillas ante los ojos de ellos y en presencia de Faraón. Y entonces ellos sabían que este Dios era un Dios muy bueno, que este Dios era un Dios poderoso, que este Dios era un Dios misericordioso, y por eso le adoraban. Ahora la pregunta que tengo para hacerte a ti, estimado oyente, es: ¿conoce usted a Dios? ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Sabe usted qué piensa Dios de usted? ¿Sabe usted qué Dios quiere de ti? ¿Sabe usted qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, mayormente de usted? Pues quiero decirle que si no le conoce, yo te enseño a conocerle a Dios, porque conocer a Dios es muy fácil. Solamente hay que entregarle la vida, hay que pedirle perdón de los pecados, hay que dejarse guiar por Él y su palabra, hay que entregarse en espíritu, alma y cuerpo al Señor, y en una oración de fe, y en una oración de humillación, y en una oración de arrepentimiento, y en una oración de adoración, poderle decir: Señor, quiero conocerte, quiero saber qué tan grande eres, quiero sentirte en mi vida, quiero sentirte en mi mente, quiero sentirte en mi corazón, quiero sentirte en este mi ser. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi vida y quiero adorarte. Y quiero entender quién eres tú. Y la Biblia dice que el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Y el Señor Jesús entonces está dispuesto a darte a conocer quién es Él. Él se dará a conocer como el Rey de la Gloria, porque eso fue lo que expresó un hombre. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y aunque hayan habido generaciones que no han conocido a Dios y por eso no le han obedecido y por eso no le han servido, quiero decirte en esta tarde e invitarte a conocer a este Dios tan bueno, para que lo ames, para que le sirvas, para que andes en sus caminos y para que vivas con Dios por toda una gran eternidad. Que el Señor Jesús te bendiga y te dé conocimiento para conocerle a Él. Es mi deseo, es mi oración. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata, y hasta una próxima oportunidad.